Eclipse lunar en Escorpio. Luna llena eclipsada y por ello confusa, embriagada, con los nodos de por medio, pero sin tener todavía claro qué resolución o qué verdad nos alumbrará el sol desde el otro lado. Como primera pista, recordar qué novedad aconteció 18 meses atrás. Y ya que nombro el número 18, aprovecho para deciros que de aquí a un tiempo subiré a mi blog un vídeo sobre el número 18. Muy interesante. Pero sigo. Nombraba los 18 meses atrás, pero siendo más puntilloso, concreto y teniendo en cuenta un ciclo lunar más personal, pensad cómo y en qué cambió vuestra vida hace 19 años, más o menos, año arriba, año abajo, relacionado con las casas donde os caiga el eje Escorpio-Tauro. Puede que el medio y las circunstancias sean diferentes, pero desembocarán, casi por arte de magia, en el ámbito de vida implicado. Voy a comenzar haciendo un análisis de la carta del eclipse levantada con horario europeo, 16 de mayo a las 16:14. Después voy a hacer lo mismo, pero con una carta levantada para la Ciudad de México, que concluiré con un pequeño detalle para aquellos que vivan allí. ¿Por qué? Porque una importante cantidad de mis vídeos, hasta el momento, se ve desde México. Y como es de buen nacido ser agradecido, aquí va mi gesto. Los seguidores del resto de países que no se pongan celosines, porque aunque el ascendente, las casas y el vértex, que también lo voy a nombrar, puedan variar, los aspectos y lo que puedas sacar de ellos les pueden servir para otra ocasión o para el futuro. Además, ambas cartas las voy a comentar con el mismo cariño. Otra cosa, tener cerca vuestras cartas natales o visualizarlas si ya las conocéis al dedillo. Porque no solo vais a tener que revisar las casas del eje donde se produce la lunación, sino otras también. Ahora os lo cuento y ya vosotros decidís si sí o si no. Pero que no sea con un tequila delante, porque con la luna embriagada ya tenemos suficiente. Bienvenidos, soy Eningal y comenzamos. Comenzamos con el mapa del eclipse levantado para Europa. Os recuerdo que el Reino Unido no forma parte. Y vemos un ascendente en Géminis, pero un Géminis un poco torpe, porque Mercurio, que estará en todo el ascendente, se encontrará retrógrado. Aquellos nacidos con Mercurio retrógrado, que no se alteren, porque será bueno para ellos. También en la casa 1 y en Géminis, el punto matemático llamado Lilith. Quizás esto nos haga pensar sobre experiencias tenidas tiempo atrás. Pueden aflorar recuerdos que parecían olvidados. Se puede aprovechar para analizar ciertas situaciones acontecidas, que tendrá que ver sin duda con un otro, porque la fortuna, la parte de la fortuna, está en oposición en el descendente, naturalmente en estos casos. Ahora hablaré de la parte arábica de la fortuna. Vamos a practicar un poco la parte de la fortuna que estará en la casa 7 en el signo de Sagitario. Bien, vamos a ver el dispositor que le he puesto adrede. El regente de Sagitario es Júpiter. Entonces ya tenemos la casa 7 donde tenemos que poner el foco de atención y esforzarnos para conseguir un equilibrio, tanto a nivel individual como de países, dándome igual la carta natal que tengan los países. Y vemos que Júpiter estará en Aries, recién entrado en Aries, y Aries gobernando la casa 12. Tanto la parte de la fortuna como Júpiter hacen un buen aspecto de trígono. Ya tenemos, como decía, la casa 7 y 12. Lo que pase en la casa 12, cómo se trabaja en la casa 12, va a repercutir en ese equilibrio que podemos encontrar en la casa 7. Por otra parte, Júpiter bien aspectado con la parte fortuna nos puede venir a decir salvados por los pelos, pero el Sol estará ocupando también la casa 12. Con lo cual
y sabiendo que la casa 12, entre otras cosas, son los enemigos ocultos, aquello que no se ventila fácilmente, y sabiendo que el Sol rige Leo, Leo lo encontramos en la casa 4 y 5, lo que se traigan entre manos al pueblo no se le va a informar, al menos no de la verdad. Vamos al Vértice, que estará a 26 grados en Libra. ¿Por qué he puesto a Saturno? Porque hará también un trígono, un aspecto de 120 grados armónico con el Vértice. Y porque el Vértice está a los mismos grados en Libra donde se produjo la pasada luna llena en Libra. Os recomiendo ver mi vídeo sobre el Vértice para entender bien la importancia de este. En general, ¿qué nos puede estar diciendo un Saturno en conjunción con el Vértice? Y a Dios gracias que Saturno, aunque no esté tocando las castañuelas en Acuario, rige también Acuario. Pues puede haber intenciones de crear o formar un espíritu de cooperación, de juego limpio con la base justa y equitativa, adquiriendo o firmando acuerdos que sean satisfactorios para todos, de forma que las partes se sientan comprometidas a participar y cumplir las reglas del juego. Pero ojo con la luna drogada y confusa en Escorpio, que no por eso pierde la sed de venganza, aunque os diga, estoy bien, y no te preocupes, que ya está todo olvidado y te he perdonado. Os recuerdo en qué casa cae el Sol. Aquí no queda todo sobre el Vértice en trígono a Saturno, porque en la parte 2 de este vídeo voy a hablar de lo que supondría, que es todavía más espeso, un Vértice, en este caso os recuerdo, en los mismos grados donde se dio la luna llena en Libra, en trígono a Saturno, por casa astrológica, no os lo perdáis, para aquellos que viven en Europa y comparten este horario, no quiero confundiros. Bien, aparcado esto, que lo dejo para la segunda parte yendo por casa astrológica, también quisiera contaros algo muy curioso que he encontrado, porque digo, voy a ver qué nos dice los 25 grados en Escorpio según los símbolos sabianos, y escuchar con atención lo que dice. Rayos X revelan un tumor normalmente invisible. Capacidad de descubrir la estructura esencial de las cosas y de los acontecimientos, más allá de la superficialidad de las percepciones corrientes. Todo lo que os acabo de contar, unido a la simbología sabiana sobre los 25 grados en Escorpio, descrita en estado de trance, creo que pudiera representar esa situación cordial, con choque de manos, pero en el que uno piensa, a mí no me engañas, no me fío de ti. Y el otro esté pensando lo mismo. Es un símil, un ejemplo aleatorio. Por otra parte, se pueden desvelar verdades importantes, en algunos casos cruciales, pero también puede ser que se crea un halo de confusión alrededor de ellas, ya sean por noticias que las desmientan, argumentos inventados que contradigan aquello que hayamos logrado ver o descubrir a través de una grieta formada en el muro que separa el mundo imaginario del real, o por otro motivo. También es cierto que aquellos que dictan las reglas son los primeros en no cumplirlas, y esto es válido a todos los niveles y escalas, a nivel de empresa, hogar, pareja. Bien, este es un resumen de este eclipse y de lo que he querido comentar. No busquéis a Urano porque lo he quitado, le he dado vacaciones, y a Neptuno tampoco lo he puesto porque estaba muy peliculero. Tampoco he puesto a Venus, solamente lo que os iba a comentar. Bien, os recuerdo que voy a grabar una segunda parte sobre ese trígono Vértice Saturno por casas, para aquellos que vivan en Europa. ¿De acuerdo?
Ahora ya pasamos a la carta levantada para México. La carta del país y del presidente no me parece necesario. Prefiero dedicarme a la carta del eclipse levantada para México City y qué pueda significar para aquellos que vivan allí. Lo que más nos llama la atención, al menos a mí, es esa flecha que apunta a Saturno, que lo ha rodeado de un círculo negro. Vemos dos cuadraturas, una T cuadrada y una posición Saturno-Vértex, que estará a 26 grados en Leo. El Vértex en Leo en casa 8, Saturno en Acuario en casa 2. Y es en Saturno donde los mexicanos, los que vivan en México, desde mi punto de vista, van a poner el foco de atención. Aunque todo cuenta, como veis, tampoco he puesto todos los planetas ni todos los factores. El ascendente en Capricornio, regente del ascendente Saturno. Y os recuerdo que está en oposición al Vértex. Vemos parte de la fortuna conjunción Lilith en Cáncer, aunque Lilith, si habéis escuchado la parte anterior, estará retrógrada. Pero esto va a ser, aunque caiga en la casa 6, pero Cáncer está gobernando la casa 7, como decirle a un otro las verdades del barquero, ya sea a la pareja a nivel personal o al país opresor, si lo consideramos a nivel nacional. Es un ejemplo, Vértex en Leo, casa 8, oposición Saturno, Acuario, casa 2, como os he dicho antes. Preocupado, quizás con un poco de miedo a lo que pueda pasar a nivel económico. Así veo yo a quien vive en México. Sensación de que lo que obtengo de fuera o lo que me dan no lo consigo retener, no me llega, me lo van quitando. Puede ser que el pueblo o una mayoría se sienta cabreada, impotente, solo con el hecho de pensar que el país ha perdido los restos de su soberanía, lo que quedaba de ella, y que los ciudadanos se tengan que doblegar perdiendo su honor, su capacidad para decidir, su individualidad para decidir quiénes son, qué quieren y cómo lo quieren. Puede haber una furia por dentro en la que creáis que os tenéis que morder la lengua. Y esto puede ser impulsado por un Mercurio retro en Géminis, que piensa hacia adentro. Es una sensación, no tiene por qué ser así. Pero si bien es cierto que Saturno te crea la percepción de escasez. A ver quién se atreve a dar el primer paso y decir la verdad. Y a ver qué historias inventan los implicados para salir del paso. Y también he mirado, en este caso, los 24 grados sabianos en Acuario, porque Saturno está allí. Y si lo he rodeado de un círculo, es por algo. Pues bien, los 24 grados de Acuario, según los símbolos sabianos, dice lo siguiente: la comunicación de profundas formas de conciencia resultante de crisis personales resueltas con dignidad. No me podía esperar menos, porque el pueblo de México tiene bastantes agallas. Y ahora os dejo disfrutar de la lectura que os he hecho, teniendo en cuenta las casas donde están el Vértex y Saturno. Para aquellos que vivan en México, y este Vértex en casa 8 en Leo les caiga el día del eclipse en su casa 1. Aquellos que vivan en México y el Vértex en Leo el día del eclipse les caiga en su casa 1 y Saturno en tránsito en su casa 7.
Casa 1, casa 7. Antes de sacar la carta, quería deciros que están todas las cartas juntas, las energías, quiero decir los arcanos menores, las figuras y los arcanos mayores. Vamos a ver. El 4 de espadas me da a mí que va a haber una diferencia entre hombres y mujeres. Esto ya lo añado yo. Creo que va a ser así, me puedo equivocar. Nos está diciendo que vais a sentir la necesidad de descansar, pero aún así estar alerta. Es como dormir con un ojo abierto. Pensamiento y preocupación por lo que pueda venir. Pero tanto los hombres como las mujeres lo van a llevar de forma diferente. Pasamos a aquellos que vivan en México y este vértice, que caerá en casa 8, les caiga a ellos en su casa 2 y por lo tanto Saturno en tránsito en su casa 8. El 6 de oro. La economía va a tener un papel primordial, y no solamente en México, pero voy al grano. 6 de oro. Todo lo que habéis hecho hasta el momento ha valido la pena, que no os quepa la menor duda. Si pensabais que no había ninguna salida en cuanto a adquirir dinero, estabais equivocados. Va a haber trabajo. Y un trabajo que tenga que ver con aquello que sabéis hacer muy bien, porque eso os va a dar seguridad, autoconfianza y casi diría yo que va a venir sobre ruedas, o en el peor de los casos mucho mejor de lo que pensabais. Pasamos ya a aquellos en que este vértice en Leo, en casa 8, el día del eclipse, carta levantada para México, les caiga a aquellos que vivan en México en su carta natal sobre su casa 3 y Saturno en tránsito sobre su casa 9. El mundo, y me parece una buena carta. Vosotros no tenéis, o al menos le habéis perdido el miedo a los desafíos que os dicta Saturno, sobre todo si ya tenéis una edad. Me refiero, si ya habéis pasado el primer retorno de Saturno. Eso es lo que sospecho. Muchos viajarán, se irán de México, otros se quedarán, pero tendrán mucha relación con el exterior, a modo de comunicación, de profesión, de estudios, pero esto va a ser en forma de choque. No es entre gente que estaba acostumbrada a comunicar y a tener contacto con el exterior, no, esto va a ocurrir a la gente que menos lo espera. Estamos hablando del vértice, el día de un eclipse lunar confuso, pero en el signo de Escorpio, y este vértice en oposición a Saturno. Ya pasamos a aquellos en que este vértice en Leo, el día del eclipse lunar, carta levantada para México, les caiga en su casa 4, en su carta natal,
y Saturno en oposición en su casa 10. Os recuerdo que estamos hablando de hechos poco comunes. No por ello ni es bueno ni malo, pero que produce un shock. Es bastante sorprendente. Voy a dar un corte primero. Cuatro, 10. El 2 de oros. Trabajo, familia, o mejor dicho, más que trabajo, estatus, imagen pública o familia. Yo diría, sospecho, que va a haber un cambio en el estatus, en la imagen pública, en la vocación. Va a ser tan grande que ni siquiera vais a tener tiempo a pensar a ver cómo manejo esto. Va a haber cambios en el área 4 de vuestra carta natal, pero yo diría que provocado por un acontecimiento que tenga que ver con casa 10. Al principio tendréis que tomar una decisión, pero me da a mí que la parte del vértice que os caiga a vosotros en vuestra carta natal en casa 10, el signo de Leo, los últimos grados, va a tener más fuerza, os va a dejar perplejos y quizás adquieran más fuerza a la hora de tomar una decisión. Pasamos ya a aquellos en que el vértice en Leo, el día del eclipse lunar, carta levantada para México, les caiga a aquellos que vivan en México en su casa 5. Y en ese mismo momento Saturno en tránsito les caiga en su casa 11, en su carta natal. El 5 de copas. Va a haber un regreso a donde estabais antes o a lo que hacíais antes. Si bien os digo que evitéis que sea por miedo la decisión que toméis. Por otra parte, que no os extrañe que os acabéis enamorando, esto os extraña por el 5 de copas, o que alguien que vosotros no sospechabais se enamorara de vosotros, o mejor dicho, estaba enamorado o enamorada y acaba diciéndolo. En el caso de que sea así, no toméis una acción o una decisión precipitada en el caso de que tengáis que trasladaros. Tomadlo con calma. Bien, os subirá la adrenalina, no lo esperabais. Quizás os guste o no, pero dentro de ese entusiasmo, que además va a ser para bien, todo lo que provoque a nivel interno, ser prudentes. Eso ya lo digo yo, lo añado yo. Pudiera ser también que alguien tenga que partir, pero no es nada dramático, seguramente que ya lo sospecharíais, o alguien que regrese. La cuestión más importante es cómo os lo vais a tomar, y que no os extrañe si alguien os propone participar en algún proyecto, y en el caso de que vosotros queráis proponer algún proyecto, no tengáis miedo, porque saldrá bien. Va a haber respuestas positivas. Pasamos a aquellos a que el vértice en los últimos grados en el signo de Leo, en la casa 8, mapa levantado para México el día del eclipse lunar, les caiga en su casa 12.
Leo en 12. Y Saturno en tránsito ese día, a esa hora, mapa levantado para México, les caiga a quienes vivan en México en su casa 6 de su carta natal. El 2 de bastos. Esta vez vuelvo a decir lo mismo que dije cuando traté la casa 1-7. Va a haber diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la actitud y la fuerza interior. 2 de basto es vamos hacia adelante. Parados y lamentándose no se consigue nada. Y todo esto va a ser después de haberlo cavilado, de haber estado en silencio, recogido, recogida, y después de haber analizado bien las cosas. Y en este aspecto me refiero a conocerse bien a uno mismo. ¿Qué dirección tengo que tomar? Es como renovarse o morir. También lo podéis tomar algunos como yo echo para adelante, no tengo nada que perder. En oposición, este Saturno os caerá en vuestra carta natal en la casa 6. No os preocupéis, estamos hablando de oposición al vértice. Si alguien tenía preocupación por la salud, se va a dar el efecto contrario. Sucesos sorprendentes, resultados sorprendentes, que os preguntaréis, ¿y esto a qué viene? No le encuentro explicación. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿O por qué he conocido a esa persona? Vete tú a saber qué. Estamos hablando del vértice. Así que, disfrutando de las energías, despido este vídeo. Me va a salir una carta para México City. El 4 de espadas. El mismo que ha salido para aquellos que el vértice en León les caiga en su casa 1 y Saturno en su casa 7. Así lo va a vivir el país en general. Dormir con un ojo abierto, tiempo para el descanso, pero, y ahora lo digo de forma astrológica, hay dos cuadraturas, porque tenemos una luna en Escorpio haciendo cuadratura y el Sol en oposición a la luna haciendo también cuadratura. Eso está muy bien porque este aspecto dinámico nos está poniendo en forma. Y quedaros con esto último, ponerse en forma. Bien, a mí ya me están entrando ganas y todo, así que ya despido este vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí. Os mando un beso y terminamos con el corte El caballo de copas.